chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de materiales reciclables. Ustedes saben que desde hace tiempo he venido hablando de reciclaje, de generar menos residuos como parte de una responsabilidad social por parte mía y de Bubo. Y esta vez les vamos a hablar de materiales reciclables, o sea, cuáles sí se pueden reciclar y cuáles no se pueden reciclar, para que quienes estén interesadas se vayan adentrando más en este tipo de temas y puedan ir llevando mejor su proceso de generar menos basura o de llevar a contenedores para reciclar, etcétera, y que estén bien informadas acerca de cómo hacerlo y toda la información que requieran. El último video del mes, recuerden que subo video cada miércoles. Los 3 primeros miércoles son para hablar de cuidado personal, de skincare, de tips de belleza básicamente, y el último video del mes lo estamos dedicando a tips eco y conciencia eco, y este es uno de esos videos. Para quienes no me conocen, yo soy Vero Segovia, bióloga y co-creadora de los productos naturales Bubo. Les recuerdo que si les interesan este tipo de temas, me sigan en mis redes sociales, me encuentran como Vero Segovia A en Instagram, en YouTube, en Facebook, y no se olviden también de seguir a Bubo Oficial, mi marca de cosmética natural, en todas sus redes sociales. Si estás viendo este video en YouTube, recuerda activar la campanita de notificaciones y suscribirte a mi canal. Les había comentado en un video anterior relacionado con este tema de cuál era la diferencia entre los materiales reciclables y los no reciclables. Y cuando hablábamos de los reciclables, les decía que básicamente son materiales que pasan por un proceso para ser transformados y convertidos en un producto nuevo. Bueno, es básicamente esto de lo que vamos a hablar, pero les quiero contar también que hay otra manera de tener materiales reciclables y no necesariamente se tienen que convertir en una cosa completamente nueva, como es el proceso de la generación de energía a través de la utilización de los tallos y raíces de algunas plantas o hierbas, como por ejemplo el caso del maíz, que se utiliza para generar energía. Entonces nosotros utilizamos la planta que no se va a pasar por un proceso, pero no se va a convertir en una planta nueva, sino que esa planta nos va a ayudar a generar energía. Entonces ese tipo de reciclaje también es muy utilizado y es muy conveniente que lo conozcan. Ya todo el mundo conocemos de materiales reciclables, son como por ejemplo el plástico, que nosotros recolectamos el plástico, lo dividimos en ciertos tipos y después pasan por un proceso en el cual son transformados en distintos plásticos, que son unos productos nuevos de plástico a base de plástico reciclado. Y es exactamente lo mismo con el papel, con el vidrio. Y los materiales no reciclables son aquellos que solamente se pueden utilizar una vez y ya no pueden ser tratados para convertirlos en un material nuevo, como por ejemplo muchos tipos de plásticos son de un solo uso y ya no se pueden reciclar. El papel, el cartón y el vidrio, como les mencionaba hace unos segundos, son elementos que nosotros podemos pasar por un proceso, se transforma en un material completamente distinto y esto puede dar vueltas muchísimas veces. Ahí les va esta: pilas, baterías, electrodomésticos y artículos tecnológicos viejos como celulares, computadoras, televisiones. Todos esos tienen que pasar por procesos específicos. De hecho, sí son materiales que podamos reciclar, pero tienen que pasar por un proceso y de mucho cuidado. Sobre todo las pilas, no debemos dejarlas ni en contacto con la tierra ni en contacto con el agua, porque son capaces de que se rompe una y contaminan muchísimos metros cúbicos de agua. Yo acostumbro reunir todas las pilas en un recipiente de plástico y ya cuando acumulo varios encuentro lugares donde se pueden llevar o sitios que hacen recolección de pilas masivamente y ellos posteriormente los llevan a un centro de acopio.
por ejemplo, los celulares viejos y aparatos electrónicos, hay gente que simplemente se encarga de recuperar piezas que todavía funcionan y reparar otros electrónicos con los viejos, o simplemente, por ejemplo, los celulares. Yo he visto en las tiendas donde venden celulares que ahí mismo tienen contenedores para que lleves tus equipos que ya no sirven. Esto es porque ellos les pueden dar un proceso en recuperar partes que sí sirven y pues ayudar a que no contaminen. Estos ejemplos que les acabo de contar son de materiales no reciclables, o sea, sí se les puede dar un proceso, pero no es el típico proceso de, como por ejemplo el vidrio, que lo lavan, lo funden y forman un envase con lo que antes era un vaso, por decirlo de algún modo. Es un proceso muy diferente y es por eso que se consideran como elementos no reciclables. En cuanto a vidrio y cartón, prácticamente podemos reciclar cualquier tipo siempre y cuando no tenga etiquetas adheribles. Cuando tú desees mandar reciclar plástico, por ejemplo, y que sí sea un envase reciclable, que ya les expliqué lo de los triangulitos en otro video, les voy a dejar la liga. eh, cuando tú veas eso, hay que quitarles esa membranita de plástico para que pueda ser pasada por el proceso correspondiente. Lo mismo sucede con las cajas de cartón o envolturas de cartón. Todo lo que tiene plastificado, eso no es reciclable y eso es algo que pues ya no se le puede volver a dar un uso. Otro ejemplo de esto son los Tetra Pak, que es un cartón que está muy procesado y que tiene muchos elementos, que esto ya básicamente no es cartón como tal, sino que tiene ya otros materiales inmersos. La basura orgánica es algo que es reciclable y no necesariamente tenemos que llevarla a un contenedor o algo por el estilo, sino que en nuestra propia casa lo podemos hacer, que son todos los alimentos que se puedan descomponer, lo que se puedan ser consumido por insectos o que pueda servir como abono a las plantas. Esa es la materia orgánica que se puede desintegrar muy fácilmente y que va a proporcionar nutrientes, minerales o alimento. Hojas, pasto y ramas que desde mi punto de vista no son basura, pero mucha gente las considera basura, pues eso nos puede servir como composta para nuestros jardines, tanto a nivel de hogar como a nivel empresarial. Los catálogos, bolsas de celofán, todo lo que sea cartoncito así plastificado o papel plastificado, ya no se puede reciclar. Las servilletas y papel de cocina no son papel ni cartón como tal, sino que es celulosa, y la celulosa pues tampoco se puede reciclar. El papel de foto, las etiquetas de muchos productos, todo eso es no reciclable. Y bueno, todo lo que no sea así como cartón puro, papel puro, pues va a pasar como no reciclable. ¿Y qué podemos hacer con ese tipo de cosas? Bueno, yo lo que hago es que voy formando ecoladrillos. Ahorita ya es algo muy común que estoy segura que tú ya has escuchado, que no es otra cosa más que botellas de plástico, irlas rellenando con todos esos plásticos que no son reciclables, todas las etiquetas, todas esas cositas que no entran en ningún círculo de reciclaje, se van almacenando en esas botellas hasta quedar completamente compactas, y después esas se utilizan para muchos proyectos. Hay gente que construye casas con ellas, techos, hay un sinfín de cosas que pueden servir de mucho, y estamos ayudando a que no se esparzan así como tal. Y bueno, yo he visto que hay gente que hace ecoladrillos y acostumbra que esos mismos materiales
que está metiendo en el ladrillo los recorta para que estén más compactos, y eso es algo en lo que yo estoy en contra, porque pues lo ideal es que el ladrillo no se rompa, pero si llegara a romperse estás liberando una cantidad muchísimo mayor de pedazos de plástico que lo que hubieras liberado si no hubieras hecho ese coladrillo. No sé si me expliqué muy bien, pero el asunto es que yo así tal cual pongo los empaques completitos de lo que voy a poner en el ecoladrillo y solamente voy tratando de compactarlos por medio de presión. Y bueno, lo reciclable lo llevamos a un contenedor o un centro de acopio, y lo no reciclable, que no sean pilas, electrodomésticos y ese tipo de cosas, los vamos a meter en un ecoladrillo. Y la basura orgánica, pues simplemente la podemos aprovechar para hacer composta para nuestro jardín, y como les decía, en cantidades industriales pues pueden servir para cultivos. Este es un resumen así súper chiquito porque no las quiero atiborrar de informaciones, que vayan conociendo los conceptos básicos si ustedes apenas están iniciando en querer aportar algo con relación a la basura, generar menos residuos, generar menos impacto. Pues aquí les dejo algunos tips, espero que les sirvan, que los utilicen, y si los llegan a hacer, por favor compártanmelo, me encantaría saber qué están haciendo y que les están ayudando mis videos.